Conadu al frente. El programa de la docencia universitaria. En Caput. Bien, se realizó la semana pasada, martes y miércoles, 5 y 6 de noviembre, en Quilmes, en la Universidad Nacional de Quilmes, el primer Congreso Internacional La Universidad como Derecho. Y una de las expositoras fue con quien vamos a hablar ahora. Estamos hablando de Fernanda Zaforcada. ¿Cómo está, Fernanda? Bienvenida. ¿Qué tal? Mucho gusto. Bueno, un gusto recibirte aquí en el programa. Vamos a contarle a la audiencia que Fernanda es doctora en educación, profesora e investigadora de la UBA y también de la UNSAM y actual coordinadora del área de investigación del Instituto de Estudios y Capacitación de CONADU. ¿Así es? Así es, sí. Bueno, en este primer congreso internacional que, como contábamos, se desarrolló la semana pasada en la Universidad Nacional de Quilmes, el IEC presentó los primeros resultados de una investigación en curso que fue llamada Formas de privatización y mercantilización de la educación superior y el conocimiento en América Latina. Contanos cómo surge este proyecto de investigación sobre los procesos de privatización y mercantilización de la educación superior en esta región. Bueno, el proyecto surgió el año pasado y comenzó a desarrollarse este año. Surge a partir de la preocupación por la expansión de la educación privada en el nivel universitario y las implicancias políticas de esto. En realidad había ya varios estudios sobre la privatización de la educación básica, primaria y secundaria, y poca producción de información sobre las características de este fenómeno en el nivel universitario. En el marco de la Internacional de la Educación, que es una organización global integrada por sindicatos de educación de todo el mundo, se lanzó ya hace un tiempo la campaña mundial contra la privatización y la mercantilización de la educación, en el marco de la cual vienen desarrollándose estudios y acciones sobre este tema, pero no sobre este tema en la universidad. Así fue que entonces CONADU, en particular el IEC, propuso en el marco de esta campaña de la Internacional de la Educación también mirar qué pasaba con la educación superior. Y bueno, fue por eso que se lanzó el proyecto, que como decía comenzó a desarrollarse este año y que bueno, acabamos de cerrar una primera etapa y que compartimos los resultados de esta primera etapa, y resalto esto porque el estudio continúa. Uh-huh. Estos resultados se presentaron, como bien decías, en el congreso que se realizó en la Universidad de Quilmes la semana pasada. ¿Qué tal, Fernanda? Te habla Pablo Macía. Primero felicitarlas por la investigación, estuvimos presentes ahí. Y bueno, consultarte si nos querías comentar un poco cuáles eran algunos de las principales tendencias que han logrado analizar, teniendo en cuenta que el estudio en una primera instancia está acotado a la realidad de Argentina, Chile, Perú y República Dominicana, ¿no es cierto? Sí, así es. Hola, Pablo. Sí, efectivamente esos son los 4 casos que se tomaron. Esos 4 casos se analizaron en profundidad, pero también hubo un análisis a nivel regional a partir de la propia información de esos 4 casos y también de un relevamiento de información estadística bastante significativo, y de lectura de antecedentes, ¿no? Y otros estudios. Las tendencias que nos aparecieron, lo primero que quisiera decir es que efectivamente la privatización es un tema de enorme envergadura para nuestra región. Y una de las cuestiones que nos apareció fuerte es que tendemos a pensar la privatización en términos de lo comercial, y cuando miramos la privatización
diría que en general, pero en particular para las universidades, muy especialmente para los sistemas universitarios, la privatización hay que pensarla también en términos políticos. Con esto quiero decir que hay privatización por universidades cuyos fines son lo comercial y el lucro, pero también hay universidades privadas cuyos fines tienen que ver con el desarrollo de proyectos de formación y de producción de conocimiento que respondan a intereses particulares de ciertos sectores o de ciertas instituciones o de ciertas organizaciones. Entonces, que hablamos de privatización en función de fenómenos de expansión, de atar el sentido de la universidad a los intereses particulares, sean estos intereses particulares económicos o ideológicos. La más de las veces van de la mano, ¿no? Claro. Y entonces en esa línea, algunas de las tendencias, digo, la primera, como decía, es que es un fenómeno de envergadura, a tal punto que nosotras lo hemos nominado como la hiperprivatización de la universidad en América Latina. América Latina es en este momento la región más privatizada en términos de universidad, junto con Asia del Sur, con quien casi que comparten las cifras. Hoy América Latina tiene el 55% de su matrícula universitaria en el sector privado. Y lo primero que quiero llamar la atención es que no quiere decir que hablar de 50-50 sería lo justo, ¿no? O sea, cuando hablamos de universidad tendríamos que pensar que la amplísima mayoría de los estudiantes debieran formarse en instituciones que responden o se orientan por el bien común y por el derecho. Entonces, cuando hablamos de un 55% de los estudiantes del sector privado, estamos hablando realmente de una dimensión muy significativa, pero no solo en las matrículas, digo, también en la cantidad de graduados ha ido creciendo de manera notoria, y de hecho en solo 7 años hemos pasado de tener una mayoría de graduados en el sector público a tener una mayoría de graduados en el sector privado. Y en términos institucionales, hoy en América Latina 2 de cada 3 instituciones universitarias son privadas. Estas estadísticas que nos estás mencionando son a nivel regional en América Latina, ¿verdad? Exacto, sí, es para toda la región. ¿Y cómo es el panorama aquí en Argentina? ¿Cuáles son las particularidades que se ven? En Argentina y además, discúlpame Fernanda, ¿por qué se da este fenómeno, no? ¿Por qué la gente se vuelca, digamos, a lo privado, a la educación privada? Bueno, voy por partes. Dale, vamos por partes. Empiezo por el por qué la mayoría se vuelca al sector privado a nivel regional. Lo que sucede es que hubo una expansión muy grande de la matrícula a nivel regional en 30 años, o sea, entre los 90 y la actualidad, la matrícula universitaria se triplicó. Y los fondos de recursos para las universidades no siguieron ese crecimiento, por lo general, o crecieron muchísimo menos o se congelaron, con lo cual en los hechos hubo un decrecimiento del financiamiento público. Frente a esa tensión entre más demanda por universidad y menos fondos para las universidades públicas, en la mayoría de los países, no es el caso de Argentina, pero en la mayoría de los países lo que apareció es la instauración de sistemas de alta selectividad o profundización de los sistemas de alta selectividad. Con lo cual, más demanda para entrar a la universidad, menos posibilidades de ingresar a la universidad. Terminó con el resultado de esa fórmula fue mayor cantidad de estudiantes inscritos en el sector privado, con un fenómeno además en paralelo que fue la expansión de las universidades de mediano o bajo costo. Entonces, esa expansión de la matrícula con la reducción de recursos es la base que explica la expansión del sector privado universitario en las últimas 3 décadas de la manera tan brutal como se produjo, ¿no? Y esto tuvo otro correlato, y ahora voy a Argentina, pero porque ese correlato tiene que ver también con Argentina. Esto que yo decía recién de esta tensión en Argentina no se vio porque en Argentina no hubo mayoritariamente sistemas de selectividad y no los hay, mucho menos además a partir del 2015 y de la ley Puigros. Ahora, sí hubo otro correlato, que es que al tener menos recursos las universidades públicas desarrollaron prácticas del sector privado, digamos, o formas de mercantilización, como fue el arancelamiento de carreras,
la venta de servicios. Eso sí lo hemos visto en Argentina con los posgrados, con formas privatizadas o aranceladas de, por ejemplo, ofrecer educación a distancia, etcétera, ¿no? Ahora, vos me preguntabas sobre las cifras en Argentina. Argentina es un sistema particular porque es un sistema universitario que tiene una matriz pública estatal muy fuerte. Muy fuerte, claro. Y eso hace que las características que ha asumido Argentina son bastante distintas de muchos de los demás países de la región. En Argentina, por ejemplo, hablábamos que para el nivel regional el 55% de la matrícula está en el sector privado. En Argentina el sector privado reúne el 22% de la matrícula, bastante menos. No obstante, un 22% es mucho. Estamos hablando de que 1 de cada 5 o 1 de cada 4 estudiantes está en el sector privado. Y en términos institucionales están más o menos a la par, ¿no? Hay 66 universidades públicas, 63 privadas. Y la cantidad de instituciones privadas tiene una presencia muy significativa, cercana a la mitad o superando la mitad, desde los años 80 en adelante. Entonces, es un tema a mirar. La matrícula además también se estuvo expandiendo en el sector privado, incluso durante los gobiernos kirchneristas, que claramente tuvieron una política muy fuerte de fortalecimiento y expansión del sector universitario público, ¿no? Y que eso de alguna manera también es parte de esta ecuación de por qué Argentina tiene niveles más bajos de privatización que otros países. Bueno, hubo políticas públicas de fortalecimiento, como decía, del sector público universitario, muy marcadas. No obstante, a la par que se expandían las universidades públicas, también se expandieron las universidades privadas en esos años. Fernanda, me resultaba paradójico, ¿no?, que por un lado, en ciertas instancias como es la CRES, digamos, las Confederaciones Regionales de Educación Superior, logramos instalar, bueno, el año pasado también, en la de Córdoba, la idea de, bueno, la educación como un bien público, un derecho humano que tiene que ser garantizado por el Estado, pero lo que describís es que hay procesos de privatización que pasan, ¿no?, como subrepticiamente por distintos costados, ¿no? Entonces, quería consultarte ¿cómo piensan continuar con la investigación? ¿Cuáles son los desafíos? Y si hay algo más también, digamos, en términos de esta idea de por dónde avanzan los procesos de privatización o por dónde están viendo que pueden llegar a avanzar, ¿no? Bueno, algunas de las otras tendencias, para no hacer muy largo, pero hemos visto algunas otras tendencias. Una es cómo hay un proceso de equiparación de lo público y de lo privado. Y esto es una manera de legitimar la privatización de la universidad, ¿no? Lo que aparece muy fuerte en muchos países es esta idea de que, bueno, en realidad hay universidades privadas que tienen un fin público, entonces que no necesariamente pensar la distinción público-privado es legítimo, y que más bien habría que distinguir entre universidades comerciales y no comerciales, o universidades de calidad y no calidad. Y en realidad eso borra que sí hay una distinción legítima cuando hablamos de distinguir entre privado y público en materia universitaria, porque tiene que ver, como decíamos antes, con cómo se orienta esa universidad en términos de sus sentidos y sus finalidades. Y esta es una operatoria muy fuerte de justamente la privatización, más en términos político-ideológicos y no tanto económicos, que sobre todo vienen impulsando las universidades privadas que surgen más a mediados del siglo XX, muchas de ellas de la mano de la Iglesia Católica, universidades confesionales. Ahora, esta equiparación público-privado tiene una dimensión ideológica y simbólica, pero también tiene una dimensión material. Y es que en los últimos años, y esto es una tendencia más bien reciente, diría de los últimos 5 o 10 años, dependiendo del país, fue la manera que encontraron de generar una transferencia de recursos del sector público al sector privado muy marcada. ¿Por qué? Porque si no se distingue entre universidad pública y privada, por ejemplo, las convocatorias para distribuir los recursos para investigación pasan de ser recursos que iban prioritariamente o exclusivamente al sector público, ahora distribuirse
sin distinguir si es público o privado, porque supuestamente, y entre muchas comillas, lo que importa es la calidad de la universidad, ¿no? Claro. Lo vemos en nuestro país, esto es lo que hemos visto con el proyecto del CIVIUN, del Sistema Único de Calificación de Investigadores, que aprobó el gobierno actual por decreto, hay que remarcar eso, que fue por decreto, y que es un sistema que propone evaluar a los investigadores independientemente si se desempeñan en el sector público o en el sector privado. Y eso construye ideológicamente, porque no es lo mismo un investigador que desarrolla y produce conocimiento en una institución que se guía, al menos, aunque sea formalmente, pero, y esperemos realmente, se guía por un sentido público, por el bien común, por pensar el conocimiento como un derecho y como un bien social, a aquel otro que lo hace en una institución que responde a intereses particulares de quienes gestionan esa institución. Claro. Fernanda, contanos, ya para cerrar, ¿este informe está en alguna base digital donde los oyentes pueden acceder, donde la gente puede acceder? Sí, este informe está en forma, bueno, porque vamos y queremos, defendemos lo público y el conocimiento también como un bien público, social. El informe está accesible en forma absolutamente libre y gratuita en la página de CONADU, en el IEC. Tanto el informe completo como que incluye tanto un análisis sobre las tendencias regionales como los estudios de los 4 casos nacionales, y también hay un resumen muy breve del informe que también está disponible en manera libre en esa misma página. Buenísimo, Fernanda. Bueno, muchas gracias por esta interesante entrevista. Realmente, seguramente más adelante vamos a seguir con esta charla para ampliar un poco más los conceptos y todo este informe que la verdad es muy interesante. Muchísimas gracias. Un abrazo. Fernanda Zaforcada, aquí en CONADU al Frente.